Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los colegas y a la gente que nos acompaña en las barras. Hasta hace un ratito hicimos todo lo posible y me consta del esfuerzo del coordinador designado por el Frente Amplio, integrante de esta comisión permanente, Daniel Cayani, para llegar a una declaración conjunta. Pero claramente tenemos algunas posiciones, o yo diría muchas posiciones, diferentes, que al momento de sentarse a escribir se traducen en conceptos y en palabras que no todos están dispuestos a aceptar. Este 10 de enero o el 10 de enero próximo pasado se produjo un acontecimiento positivo, enormemente positivo, en la medida en que existió la posibilidad de que Edmundo González Urrutia pudiera juramentarse como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, porque así lo indican los votos. Se discutió mucho, se planteó muchas veces por parte de la comunidad internacional, por parte de las distintas fuerzas políticas, oficialismo y oposición en Venezuela, e incluso acá en el Uruguay, de que todo dependía de las actas. Bueno, las actas, las únicas que aparecieron fue la que presentó el presidente electo González Urrutia, y que están cuidadosamente guardadas en el Banco Central de Panamá, que como todos sabemos, el presidente de Panamá, como otros presidentes latinoamericanos y de la Unión Europea y de distintas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, la OEA, han abrazado al presidente electo de acuerdo a la voluntad de las urnas, claramente con una aprobación del 70% del electorado. O sea, la victoria de González Urrutia fue aplastante. Considerando además que hay 5 millones de venezolanos viviendo fuera de su país, después de atravesar nada más ni nada menos que la selva del Darién, que es realmente algo espeluznante, muerte de niños, muerte de familias enteras, es una zona muy inhóspita y otros pueden llegar por otros mecanismos, pero los más pobres son los que pueden venir caminando, atravesando esa selva. No obstante, esos 5 millones viviendo fuera del país, y me consta porque nos ha comunicado a nosotros las autoridades de la colectividad venezolana en el Uruguay, las dificultades que la Embajada de Venezuela en Uruguay, que supongo yo, ratificado por el canciller, que hizo todo lo posible por flexibilizar la disposición, lo mismo que ha pasado en otros países, han limitado enormemente la posibilidad de que esos ciudadanos voten sin estar en el territorio venezolano, y lo aclaro por las dudas. Esta es, porque si no después esto va a generar otro tipo de discusión que no nos interesa, porque queremos tratar de que esto se mantenga en los niveles que la situación grave amerita. Esos ciudadanos fueron expulsados de Venezuela. Más de 5 millones viven fuera del territorio. Así que imagínense cuál hubiera sido el resultado si esos 5 millones estuvieran dentro del país, ¿no? Porque no fue una emigración voluntaria. Ni que tal vez que la proscripción de Marina Corina Machado signó también antes del 10 de enero el sino dictatorial del régimen de Maduro, porque se proscribió por sí y ante sí, o la proscribió por sí y ante sí, para que no pudiera participar de las elecciones. Y además ha sufrido una persecución terrible que se traduce en que tenga que vivir en la clandestinidad, y el otro día fuimos todos testigos, porque ya no se puede mentir más. Estábamos mirando las cámaras de televisión de todas las cadenas del mundo que estaban transmitiendo en directo cuando la secuestraron. ¿Qué fue lo que motivó que después la largaran? No sabemos ni nos vamos a poner a especular, pero hay quienes dicen que fue una demostración de fuerza de Diosdado Cabello, que realmente es el que manda en Venezuela,
porque es el presidente del Cártel de los Soles, el presidente no, el director, el dueño del Cártel de los Soles, que financia más de una dictadura, pero la de Venezuela, por supuesto, a través del narcotráfico, sí, tomándole el pelo, entre comillas, recogió la presunta cartera azul que había perdido María Corina y se burlaba de ella porque tenía medicamentos de tipo ansiolítico. Algo que no lo queremos calificar, porque en Venezuela los días se cuentan no por calendario, se cuentan por muertos, por torturados y por desaparecidos. Se cometen todos los días delitos de lesa humanidad, pero no discutibles, sin ningún tipo de discusión, pasibles de ser sancionados por la Corte Penal Internacional. Antes de ayer lo dijo Felipe González, claramente un alto dirigente del Partido Socialista Español, que el destino de estos usurpadores de la democracia venezolana va a ser el enjuiciamiento internacional. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que hace muchos años que muchos estamos diciendo que es una dictadura, que hace muchas declaraciones que intentamos que se firmen y que se compartan, interpelaciones inclusive, sobre que hay que ponerle fin al régimen, porque de esta manera lo único que logramos es que se perpetúe más en el poder. Y eso es lo que se está logrando. En la historia de la humanidad, señor presidente, hay muchos ejemplos de regímenes tan sangrientos como este, porque en estas cosas no valen las comparaciones, que todo el mundo pensó al principio que no iba a pasar nada, incluso que llegaron por voto de la ciudadanía, como es el caso de Venezuela, pero como fue el caso de Alemania, como fue el caso de Italia, llegaron por voto de la ciudadanía. Y después fueron mutando, apoderándose de la justicia, de los consejos electorales, de las Fuerzas Armadas, y se convirtieron en dictaduras que la mayor parte cayeron por nada más ni nada menos porque se reaccionó por guerras mundiales. Ahora, la gran pregunta que nos queremos hacer todos, y yo estoy segura que los restantes integrantes de la Comisión Permanente coinciden con nosotros. No queremos más baño de sangre, queremos una hoja de ruta, queremos una vía pacífica para poder, con el respaldo de las Naciones Unidas, con el respaldo de la OEA, con el respaldo de la Unión Europea, convencer al régimen venezolano que debe abandonar el poder. Y Venezuela tiene una ventaja sobre otras dos dictaduras que son emblemáticas en América Latina. Me refiero a Cuba y me refiero a Nicaragua. Ambas, prácticamente Cuba unos meses nada más, pero ambas se instalaron como gobiernos de facto. En cambio, Venezuela no. Venezuela fue una democracia y fue mutando por el apoderamiento de los poderes constitucionales y el mal uso de las instituciones, ya sea el Consejo Electoral, la Asamblea Constituyente, por parte del régimen que cada vez se fue haciendo más fuerte y más irracional. Lo que pedimos, señor presidente, es que el Parlamento uruguayo, que está representado por ser el periodo en el que estamos en la Comisión Permanente, se esfuerce por sacar por unanimidad una declaración para sumarnos a la comunidad internacional que implica además países de América Latina que incluso en otras épocas no cuestionaban a Venezuela y que sin embargo hoy tienen una conducta y una actitud muy distante. Puedo nombrar a Lula. De cualquier manera, Petro, que en las últimas horas también hizo declaraciones de mucho cuestionamiento. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo? Nosotros queremos, como ya se ha anunciado por algunas personalidades que han ocupado cargos en América, incluso en países hermanos, de una invasión extranjera, no. El uso de la fuerza, no. No más sangre en Venezuela, el pueblo venezolano no resiste más. El hambre, la tortura, la desaparición, la prisión indebida, no resisten más. El otro día cuando vino Edmundo
González Urrutia, yo estaba entre los venezolanos que están en nuestro país. Y ¿saben una cosa, señor presidente? Yo que tengo edad suficiente y viví la dictadura, me sentí absolutamente identificados con la desesperación que mostraron para que le tendiéramos una mano. Y la otra cosa con la esperanza, con el llanto, pero un llanto esperanzado, cantando el himno con toda emoción, para que Uruguay, junto con los otros países que ya se han comprometido, le pudiéramos facilitar su vuelta a la patria, porque lo que quieren es volver a Venezuela. La mayoría de quienes están viviendo en todo el mundo quieren volver a Venezuela. No me voy a poner sensiblera porque yo no lo soy, pero justo estaba al lado de una chica que no tendría ni 10 años y me decía, ¿sabe una cosa? Hace 5 años que no veo a mi abuela se va a morir. Y son historias de vida que se multiplican por miles. Pararnos frente a un dictador que todavía tiene el respaldo, además de las Fuerzas Armadas, no sabemos de cuántas, pero por ahora funciona, y decir, no podemos hacer nada, eso no es propio del pueblo uruguayo. Ahora, es cierto, lo hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora nunca había razones suficientes para terminar de ver con ojos cómplices. Vaya uno a saber por qué razones, pero como yo quiero acercamiento y no divisiones, no me voy a poner a especular con qué razones no animarse la República Oriental del Uruguay a decir, Maduro, usted es un dictador, Diosdado Cabello, usted es un dictador, fuera de Venezuela, váyanse como hicieron otros dictadores latinoamericanos, hasta en eso es generoso el pueblo venezolano y el resto del pueblo de América Latina, como hizo Batista, como hizo Trujillo, tómense un avión, ya tienen todos los miles de millones de dólares que robaron fuera de sus respectivos países y dejen que acá ahora sí. ¿Cuál es la diferencia a partir del 10 de enero? Que tenemos probado quién es el presidente electo. No hay posibilidades de discusión. Formalmente está reconocido por organizaciones inclusive que el propio Frente Amplio, y lo digo con todo respeto, lo puso como condición en otras intervenciones anteriores o pedidos nuestros anteriores, que fueran organizaciones, las Naciones Unidas, el Centro Carter. Bueno, ya no queda más que recurrir para que se compruebe que efectivamente las elecciones las ganó González Urrutia. Y que, por supuesto, Marina Corina Machado cedió su lugar por proscripción del régimen. Y porque además tenemos un desaparecido uruguayo. Yo sinceramente me cuesta, yo acá tengo todos los antecedentes que el abogado uruguayo está llevando adelante para lograr su recuperación, su vuelta a su casa. Tenemos un desaparecido, Fabián Buglione. Son centenares de hojas que las tengo por acá, están a disposición de quienes quieran leerla, no lo puedo leer acá, por supuesto, donde se ha recurrido a organismos internacionales, el gobierno uruguayo está desaparecido. ¿Hay desaparecidos de clase A y desaparecidos de clase B? No, hay desaparecidos. Fue chupado, para usar expresiones que nosotros usábamos y que se siguen usando, pero lo que vivimos la dictadura sabemos claramente lo que quiere decir, porque hizo un viaje como cualquiera de nosotros, o el gendarme argentino que fue a visitar a su esposa. Está sitiada la embajada argentina, se viola el derecho de asilo, se le cortó la luz, el agua, los suministros alimenticios. Hay francotiradores dirigidos a una embajada, perdimos nada menos que el derecho de asilo. En Venezuela se perdió la inmunidad diplomática. Cuando Elena Quintero se tiró a la embajada de Venezuela y Alberto Grille, que estaba en el primer piso, dijo, cuidado que es el Cacho Bronzini que es el que la está secuestrando. Era Venezuela que tenía dentro de su embajada asilados nuestros. Personas que estaban buscando cuidar su vida. Lamentablemente Elena fue secuestrada de los jardines, pero Venezuela rompió relaciones
Ha terminado su tiempo, senadora. Tiene la palabra la legisladora Fajardo. Señor presidente, le doy 10 minutos de mi tiempo a la senadora Bianchi. Tiene la palabra entonces la senadora Bianchi. A ese país le vamos a decir que no, porque en realidad el país no es el gobierno, porque el gobierno que está encabezado por Maduro es ilegítimo, no existe como tal. Yo no quiero tener discusiones puntuales con nadie, en especial de la actual oposición, pero no me pueden hablar de gobierno venezolano cuando es un usurpador. No existe un gobierno en este momento en Venezuela. Existe un presidente electo al que si nosotros facilitamos con un diálogo rápido y una hoja de ruta, asume su cargo y en paz lograremos que la República Bolivariana de Venezuela pueda ser lo que fue. Yo voy a limitarme en estos minutos, que le agradezco a la colega que me los haya dado, a leer el último informe de Amnistía Internacional. La última parte, porque es largo. Por supuesto que hay informe de las Naciones Unidas, ¿no? Pero el de Amnistía Internacional tiene 200 páginas. También está a disposición de cualquiera de nosotros, puede entrar a la página web. Pero tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional no solamente denuncian una ola de represión sin precedentes hasta las elecciones del 28 de julio, porque además se ha agravado lo que ya se venía haciendo. Detenciones arbitrarias, casas de opositores marcadas con una X, ejecuciones sumarias. También denuncia torturas a casi 200 niños y adolescentes. El caso, vamos a decir la sigla de CD, de 16 años, denunciado por Amnistía, los sicarios de Maduro golpearon con un bate de béisbol en la espalda y en el torso, lo pusieron en con una bolsa en la cabeza para asfixiarlo, es un joven de 16 años, y le dieron choques eléctricos en los pezones. 2 veces perdió el conocimiento, pero las torturas prosiguieron, lo tumbaron en el suelo en fila con otros presos, uno a uno pasaban militares dándoles golpes y patadas para que confesara supuestos pagos para atacar instalaciones del Estado. Todo sórdido, todo falso. En este caso sí se da el nombre, y lo vamos a decir, de Mariana González, también detenida en la resaca del fraude electoral, acusada sin pruebas de terrorismo, torturada. Lean la carta, porque Amnistía agrega la carta que le escribió a su madre, que como dice Cayetana Álvarez de Toledo es una mezcla de ternura y de terror, y le dice, y está en el informe de Amnistía, textual, comillas, mamá, prefiero matarme antes que seguir sufriendo. También 16 años. Por supuesto que Maduro no tuvo más remedio que liberarla, pero siguen 69 niños al día de hoy y adolescentes como ellas detenidos y más de 1.900 adultos, mujeres embarazadas, ancianos e incluso personas discapacitadas. Al decir del informe de Amnistía Internacional, Venezuela hoy es un gran campo de torturas. Es lo último que voy a decir. A mis 71 años volví a escuchar, sé que está sucediendo, lo mismo que no quise para mi país. No quiero para Venezuela, no quiero para ningún país del mundo. Basta de complicidades, basta de mirar hacia el costado. Hagamos honor a nuestro pasado, hagamos honor a lo que hizo Venezuela por nosotros. Respaldemos a organizaciones internacionales para que en una hoja de ruta breve permita que con el respaldo de esas organizaciones, más tarde que temprano, más temprano que tarde, mejor dicho, como dijo Allende, se abran las anchas alamedas para que pueda pasar por ellas el hombre libre. Nosotros hoy somos Venezuela. Muchas gracias.